Aquí está, Samuel Daza, alcalde de Ancón, candidato a la alcaldía de Lima. Bienvenido a Latina. Santiago, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa Buenas Nuevas. Aquí contento de poder dirigirme a todos los vecinos de Lima. ¿Cómo fue la reunión con la presidenta electa? ¿Cuál era el propósito de visitarla? Porque también hoy se reunió con otros alcaldes de Lima Norte, pero entiendo que, claro, eran alcaldes que visitaban a la presidenta, pero usted es militante del partido y una de las cartas para la Municipalidad Metropolitana, la carta principal. ¿Cómo estuvo ese encuentro? ¿De qué se habló con la presidenta? Hoy día fue una reunión importantísima de alcaldes que pertenecemos a Lima Norte. Hablamos de algunas estrategias que se van a poner en marcha pronto para recuperar la seguridad en todos los distritos de Lima Norte. También hablamos de algunos proyectos que están trabados y que podrían destrabarse en los próximos días, proyectos que son de orden importante. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay unos proyectos de continuidad que el año pasado tuvieron presupuesto en el Ministerio de Vivienda, proyectos que cada distrito tuvo la oportunidad de vía convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, adjudicarse y vía convenio ejecutar. En el caso de Ancón, por ejemplo, tenemos nosotros dos proyectos que estamos ejecutando, un parque y pistas y veredas en un sector. Vía convenio, el Ministerio de Vivienda tenía que transferir 10 millones de soles a la municipalidad para poder culminar esos proyectos. ¿Y qué pasó? Y en este crédito suplementario tenía que haber llegado esa transferencia, no solamente a Ancón, sino en el caso también está Ventanilla, está, me parece, también San Martín de Porres y otros distritos de Lima Metropolitana y a nivel nacional también. Entonces, hay una paralización en este momento de algunos proyectos que ya se están ejecutando y que no tienen financiamiento y que deberían haber sido abordados ahora en este crédito suplementario. Nosotros le hicimos llegar nuestra necesidad de culminar esos proyectos y la presidenta muy amablemente indicó que en breve se van a tomar acciones importantes para que esos proyectos que ya están priorizados y que vienen ejecutándose se puedan culminar. Interesante lo que nos cuenta Samuel Daza de proyectos todavía pendientes en Ancón y de que, claro, no llegó a entrar al crédito suplementario, pero ¿cómo hace un alcalde para que logre ingresar su proyecto a un crédito, a un presupuesto de la República? Es bien difícil en realidad. Se supone que nosotros ni siquiera deberíamos entrar al crédito. Se supone que ese acuerdo que ha tenido el Ejecutivo, porque, a ver, hay un acuerdo, un convenio entre la Municipalidad de Ancón y el Ministerio de Vivienda. Se firma un acuerdo, un convenio, en las cuales se establecen responsabilidades de ambas partes. Responsabilidad de la municipalidad es conseguir el expediente técnico, pasar todo el proceso de aprobación, y la contraparte, en este caso el Ministerio de Vivienda, se encarga de dar los fondos necesarios a partir del Ejecutivo. Claro. Si hay un convenio, lo que tiene que hacerse solamente es cumplir el convenio. Para esto sí es un convenio, si no, lastimosamente pues esos convenios serían letra muerta, ¿no? Pero ahí sale la autoridad que dice, bueno, no hay plata para todos, señores, no hay dinero para todo, hay que priorizar. Entonces no se hacen esos convenios. Ojo, o sea, no lo firmas cuando no tienes garantizada la plata. Por supuesto, ojo, que todos los convenios que se firman porque en caja tienes los recursos. O sea, tú no dices, firmo y vemos de dónde te consigo. No. Tú firmas un convenio porque en caja tienes el dinero. Ahora, puede ser que parte de ese dinero que estaba destinado para la ejecución de esa obra se haya ido a otro gasto, ¿sí? Entonces, hayan cogido dinero que correspondía a muchos peruanos. Estoy hablando del caso de Ancón, pero en todo el Perú tiene el mismo problema. Claro. En Lima Norte, como vuelvo a repetir, en San Martín de Porras y en otros distritos como en Ventanilla también. Y eso está sucediendo y la presidenta el día de hoy se comprometió a evaluar esos proyectos porque ya están avanzados. Hay que darle una inyección importante. Y ojo que en el Ejecutivo sí hay recursos para poder culminar por lo menos esos proyectos que ya están en ejecución. Claro, puede haber recursos, pero ha habido una inestabilidad tremenda. La cantidad de ministros que han pasado, creo que los gobernadores lo han sufrido, y aquí nos han contado los gobernadores. Santiago, yo venía hoy a hablar con un ministro y en la tarde ya era otro. Sí, eso o sea, y eso también los alcaldes lo han vivido, ¿no? Por supuesto, eso te genera cierta inestabilidad para poder interactuar. Me ha pasado a mí en un momento que yo fui al Ministerio del Interior a hablar con el ministro
aprobando algunos proyectos para nosotros y a la semana cuando íbamos a hacer ya una firma ya era otro. Y volvíamos a explicarle todo el tema y perdíamos tiempo y cuando volvíamos era otro. Claro, entonces, esa inestabilidad ha generado que muchos proyectos se paren y en parte la culpa tiene también la ciudadanía porque se ha generado un caos acá de de vacar a uno, de vacar a otro, porque prácticamente... ¿Cuál sería ahí la responsabilidad del ciudadano, alcalde? A ver, yo creo que si una persona es elegido popularmente por un cargo, y ojo que si un alcalde es elegido por 4 años, tiene que cumplir su periodo, ¿sí? Entonces tiene que mantener su palabra, porque si ya estás en el gobierno, tienes que continuar, pero hay procesos de vacancia, de interpelación, entre otros, que se generan, porque los congresistas, en este caso, representan pues la voz de todo lo que hemos votado por ellos. Entonces sucede cambios que generan cierta inestabilidad y esperemos que durante estos próximos 4 años haya un clima donde haya una estabilidad que permita el desarrollo. Hoy más ¿Cree que pasará eso? Digamos, ¿cree que el gobierno de Fujimori será un gobierno estable de 5 años? Yo no creo, yo estoy convencido de que este va a ser uno de los gobiernos más importantes en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque ya hemos experimentado todos los experimentos habidos y por haber, con 1, con 2, con 3, con 4, hasta con 7, creo, cambios radicales. Entonces, si los peruanos queremos tener esa misma inestabilidad, si los peruanos queremos volver a sufrir eso, creo que ya tenemos bastante de eso. Entonces, creo que los peruanos hemos madurado. Es cierto que todavía hay un grupo importante que desconfía, y es natural que los vecinos desconfíen del alcalde, del presidente, del congresista, porque había un clima político o antipolítico que se ha generado en base a esto. Pero este es un buen momento para que nuestra presidenta deje bien en alto el nombre de su buen trabajo, de la buena articulación que deberíamos tener todos para que nuestro país avance. Alcalde Daza, usted entonces nos está diciendo, quiero cumplir con Ancón, quiero pelear por este presupuesto, para estas 2 últimas obras, pero ya, el camino que está iniciando a la Municipalidad de Lima es otra historia. Es otra historia. Como dices, otro cantar. Es otro cantar. ¿Cómo llega Samuel Daza a ser elegido la carta del Fujimorismo para la Municipalidad Metropolitana de Lima? Santiago, hay una Lima que todos saben que existe, pero todos lo olvidan. ¿Cuál es esa Lima? Es la Lima Norte, la Lima Sur y la Lima Este. Todos saben que Ancón existe, ¿eh? Todos saben que existe el Lomo de Corvina, todos saben que existe Huaycán. Pero ¿cuántas obras en los últimos 20 años importantes se han hecho en Huaycán? ¿Cuántas obras importantes se han hecho sobre la carretera central? ¿Por qué un limeño que vive en Puente Piedra puede perder todos los días solo venir desde Puente Piedra hasta el canal ahora 3 horas y 3 horas de regreso? O sea, 6 horas. ¿Y qué se plantea ante eso, por ejemplo? ¿Qué se plantea para conectar Lima Norte con Lima Metropolitana de manera eficiente? Nos han robado la vida. 1/3 de nuestra vida se queda en el tráfico. ¿Quién lo quiere solucionar? Nadie. No es tan difícil, por si acaso. Concretamente, ¿qué se hace para resolver la el Panamericana tránsito Norte, por ejemplo, tiene 2 carriles por sentido, 1 y 2. En un carril pasa toda la carga, como si una vía nacional, todos los camiones pasan. En el otro carril se pelea ¿quién? El taxi, se pelea el transporte privado. O sea, corredores segregados. Por supuesto. Tenemos que darle prioridad al modo por donde la gente se moviliza en cantidad, que son más del 70% de las personas se movilizan. ¿Alguien diría, en para eso transporte ya público? está el Metropolitano, alcalde? No. En cifras, vecinos, de 100 viajes en la capital, de 100, 10 viajes hacia el Metropolitano. El Metropolitano sí cumple una función importante, pero no llega a todos los lugares. Claro, no es un servicio que cubre la mayoría de viajes. Por de eso ciudadanos. el transporte público, ya sea en bus, en microbús, en cúster, representa el 65% de esa Lima que se mueve en los lugares más inaccesibles. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, sobre la Panamericana Norte? Hay que ampliar a 4 carriles para que los 2 del centro sean carriles segregados para el transporte público, para que esas 3 horas se conviertan en 1 hora de viaje, para que la carga
pueda tener un lugar para transitar y para los que usamos vehículos tengamos otro espacio. Tenemos que priorizar el transporte público. Pero además de eso, tenemos que irnos a una infraestructura que permita generar viajes masivos. En este caso, completar la línea 3 hasta Ancón, la línea 4 que sale de Ate y va por toda la Avenida La Marina, Fose, para conectar al aeropuerto, y la línea 7. Y además entrar a un proyecto importantísimo que es el anillo vial norte, que puede conectar. Alcalde, yo lo escucho y digo, el señor Daza está postulando para ser ministro de Transportes, digo, porque esa es una agenda amplísima, ¿no? Vean nomás, en el 2019 a mí me contaron que iba a estar lista la línea 2 del metro. Estamos en el 2026. O sea, como para ponerle el peso verdadero a los anuncios que nos está haciendo, alcalde. Dos cosas le explico porque algunos de repente tienen muy poco conocimiento de lo que voy a mencionar. Para comenzar, debo decir que la construcción de metros, tranvías, ¿cómo se llama? Teleféricos le corresponde a la autoridad autónoma, a la autoridad de transporte urbano, o sea, a la ATU. ¿Y qué opinión tiene usted de la ATU? Entonces, cortito. ¿Qué opinión tiene? Mi opinión es un organismo que debe seguir funcionando, pero necesita ser reorganizado. Por ejemplo, es injusto que un chofer de transporte público que maneja su vehículo y que está a expensos a que lo maten, a que lo multen, a choques, a estrés, en 5 meses pierda su licencia. Tenemos un grave problema de choferes con licencia 3, casi pocos hay porque todos los han perdido, y los pocos que tienen ya no quieren trabajar en transporte público porque en 5 meses su licencia se queda en 0. Hay una persecución abominable por parte de la ATU para castigar a los que mueven a la gente. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer la ATU? Tendría que hacer una amnistía para generar un espacio y empezar de nuevo con los choferes, devolviéndose por única vez la recuperación de sus licencias, pero previo ciertos pasos. Por ejemplo, podrían hacer un curso de seguridad vial, podría haber una carta de compromiso para que cuando vuelvan a cometer lo mismo bajo otras condiciones, se les cancele indefinitivamente. Correcto. Entonces, el alcalde me ha diseñado, en todo caso, el candidato a la alcaldía metropolitana de Lima, el alcalde Samuel Daza, nos ha hablado de Panamericana Norte, actuar ahí para poder tener corredores segregados o aumentar su capacidad. Y en este caso también de ATU, que hay que reformar para que quizás los alcaldes tengan más voz. Pero no me ha respondido cómo llega al fujimorismo, el señor Daza. ¿Quién lo ficha del fujimorismo? Porque es interesante, estamos hablando de, los analistas políticos dicen el partido con mejor organización, el partido que acaba de lograr el gobierno, que quizá no tendrá un rol tan importante en la carrera municipal y regional, pero ¿cómo llega usted a ponerse la camiseta naranja? Mire, he venido a romper una racha de más de 40 años. Hace 40 años Del Castillo gobernó con nuestro presidente de ese momento, señor Alan García, y fue hace 40 años cuando se construyó la primera línea del metro de Lima. Hoy, 40 años después, puedo gobernar la ciudad de Lima bajo el liderazgo de nuestra presidenta y articulando proyectos que estaban trabados durante años y pueden simplificarse. ¿Cómo llego al fujimorismo? Eso. Nosotros venimos de una Lima que está olvidada, una Lima que no tiene oportunidades, una Lima en desorden. Y lo que a mí me interesa es poner orden en Ancón, poner orden en Lima, que haya una visión diferente hacia esos espacios que no tienen. Entonces yo creo que nuestro partido vio en mí una persona de un distrito pujante, pequeño, de 130,000 habitantes, donde existen 2 penales y las extorsiones llegan a cada rato. De hecho, me llevan muchas cartas de felicitación con balas a mi casa y vivimos en un caos. A usted. Por supuesto, y en muchos casos esa Lima nadie lo ve, porque es fácil gobernar desde la Lima más privilegiada. No digo de la Lima que tiene más cosas, sino de la Lima que tiene más oportunidades, por decirlo menos, ¿no? Aquí sufrimos en el tráfico, de hecho, para llegar aquí, de Guardia Civil aquí, 1 hora. Pero por lo menos tienes una pista. Ahora, alcalde Daza, usted entonces me dice, vengo porque el fujimorismo me escoge. Pero yo le pregunto cuál es el enlace, cómo se da su militancia fujimorista, porque, claro, en el archivo aparece que usted tuvo un cargo como director del MTC en la gestión de Juan Silva durante el gobierno de Pedro Castillo. Entonces,
el vecino puede decir, pero el alcalde de Daza trabajó en el gobierno de Castillo, debe tener una mirada alineada al gobierno de Castillo y hoy el fujimorismo lo lleva a la Municipalidad de Lima. Esa era mi consulta. ¿Cómo se da el cambio político, el viraje político de Samuel Daza del castillismo al fujimorismo? No, yo quiero decir que yo nunca milité en ese partido, nunca. Pero digamos, trabajó bajo el gobierno de Juan Silva, que está yo todavía fui prófugo. convocado como técnico porque yo soy ingeniero de transporte de profesión, tengo más de 20 años en proyectos de infraestructura vial, conozco cómo funcionan algo del sistema vial, fui convocado en una oficina para poder dirigir unos 100 proyectos priorizados que tenía el MTC. Mi trabajo fue eso, netamente técnico, y si me llaman los de la izquierda, si me llaman los de la derecha, los del centro, quien me llamen para servir a mi país, yo siempre voy a estar presente. Ahora, usted venía también del gremio de taxis colectivos, buscaba de alguna manera legislar o regular ese servicio, que de hecho tiene autorizaciones en ciertos espacios territoriales en nuestro país. ¿Sería, digamos, de llegar a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, legalizaría el taxi colectivo? En primer lugar, lo que debo decir es que las funciones de ordenamiento, de administración del transporte público le corresponde netamente a la ATU. Pero si No está es en su decisión, si no es lo facultad. invitan como alcalde de Lima, si se reformula la ATU y le dicen, alcalde Daza, su opinión sobre los autos colectivos en Lima, ¿los legalizamos todos o qué hacemos? Vuelvo a insistir, hay una Lima invisible. ¿Dónde vive usted, por ejemplo? ¿Dónde vive usted? Magdalena del Mar. Ya, usted no toma colectivo. Usted toma su taxi o toma su Pero carro. usted no sabe lo que yo puedo hacer en mi día a día. Yo No, el no, fin no. de semana puedo moverme Por supuesto. interprovincialmente en Pero colectivos. dudo mucho ¿no? que usted O sea, tome lo dudo, por lo menos. es Por lo un menos prejuicio ahí, no, alcalde, no, no, porque no, usted no es me un dice a mí prejuicio. que yo no tengo calle. No me refiero a eso, porque mi respuesta es simple. Porque aquí por Magdalena no hay colectivos, hay por la avenida Arequipa. Hay mototaxis. Correcto. Entonces, yo le digo, no le digo por prejuicio, le digo porque hay un grupo de limeños que viven en Huaycán, que viven en Villa El Salvador, que viven en Villa María, que viven en Ancón, en Puente Piedra, que prefiere tomar un colectivo porque tal vez puede viajar un poco más cómodo y más tranquilo en una necesita Lima. el servicio, porque necesita el servicio. Exactamente. Y para redondear, de 100 viajes que se realicen en Lima, solo 3 a 4 se hacen ¿en qué? En colectivo. O sea, el sistema como tal no tiene un peso sobre el total de viajes que se realizan en Lima. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué haría? Miren, en la ciudad de Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Río de Janeiro, existen el transporte colectivo. Eso no lo he inventado yo. Ya funciona. O sea, encontrar alguna manera legal de darle un espacio para esos choferes. Yo creo que el colectivo en este momento cumple una función importante para esos limeños que yo siempre digo, el limeño que vive a las afueras y que requiere un transporte digno para moverse, por lo menos más cómodo. Algunos incluso están dispuestos a pagar un poco más, sí, pero también en los colectivos se generan a veces asaltos, se generan un riesgo. Esto pasa porque no está regulado. Entonces, primero quiero decir que el alcalde metropolitano no tiene facultades para regular el colectivo, pero creo que habría que darle una mirada a un transporte que existe no desde mi época, viene funcionando hace más de 30 años y necesitan atención. Muy interesante lo que nos ha planteado el alcalde Samuel Daza, que está peleando por unos presupuestos para su distrito, para Ancón, y ahora empezando la carrera municipal. Le agradezco, alcalde Daza, esta conversación, Sí, esta para primera... terminar, por primera favor, acercamiento. Algo chiquito para terminar. Alan García empezó construcción de la línea 3 de Villa El Salvador hacia Tocongo. Correcto. La línea 3 puede empezar desde Ancón hasta Izaguirre. Alan García pagó 50 millones aproximadamente por kilómetro recorrido de tren. En la actualidad la línea 2 vale 220 millones por cada kilómetro. Yo creo que si empezamos a hacer la línea 3 desde Ancón hacia el centro, podría costar apenas entre 80 y 100 millones el kilómetro y se haría en menos tiempo de lo que Alan García lo hizo. Por una razón, porque la Panamericana Norte mantiene una sección holgada y se puede trabajar de manera rápida y se puede construir ese tren que los limeños de Lima Norte lo necesitamos con urgencia. Muy bien, interesante. Entonces, esta es solo una primera conversación, me imagino, de muchas
en torno a lo que se debe hacer para que la ciudad crezca bien y por supuesto los vecinos vivan de la mejor manera posible, todos los vecinos, ¿no? Esa es un poco la idea. Gracias, Samuel Daza, por haber venido a Santiago, Latina. muchas gracias. Gracias por la Gracias, invitación. alcalde. Cuando gusten. Bien. Bueno, amigos, ahí estaba entonces la conversación con Samuel Daza, alcalde de Ancón y candidato a la alcaldía metropolitana de Lima de Fuerza Popular. Interesante empezar a discutir la ciudad. Me ha parecido interesante eso. Voy a romper una racha de 40 años, decía, ¿no? Y claro, en Lima Norte, claro, y esto más recordando el gobierno de García y la alcaldía de Jorge del Castillo, ¿no? Pero claro, en Lima Norte se ha hablado muy poco de la Panamericana Norte, de qué hacer con ese espacio, ¿no? Pero ha sido muy interesante poder conversar con Samuel Daza, ¿ah? Nueva carta también del fujimorismo, porque él entró a la alcaldía de Ancón por Podemos, me parece. Pero ahí estaba. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Tiene opciones de ganar, tiene discurso para rebatirle a los que van punteros. ¿Quiénes están punteros en intención de voto? Según Ipsos, Bruce, me parece, Urresti, que lo tuvimos acá, también trepó unos puntitos. Así que por allí viene la contienda. Allison también, no me olvido, Allison. ¿Ah? Bueno, allí va.